Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Richard. Saludos. No, Alberto nos tiene aquí en un set especial esta semana Estamos para los ayuntamientos. Provisionalmente. Provisional, porque Alberto dice que viene con una revolución escénica. Exacto. Hay que ver eso, ¿verdad? Vamos a ver los cambios ahora que está el 16 de agosto. Vamos a ver. Y llegando, estamos en agosto y agosto marca muchas cosas. Aspiraciones, marca nerviosismo en otra gente, pero también marca esperanzas en agentes de la política nacional que se dedican a eso y a otra cosa, porque ya ven acercarse a diciembre, ya diciembre está en el horizonte y en diciembre se venden muchas cosas, se vende mucha fruta de ocasión y se vende muchas cosas en diciembre, entonces la gente empieza a posicionarse y hacer declaraciones que lo hagan aparecer posicionados o alineados con determinados intereses, de eso no cabe duda. El problema está que según el librito, lo que manda el librito, aunque eso del nerviosismo quizás no se aplique, porque hasta ahora el presidente Medina, que es el que tiene el poder de hacer los decretos, ¿verdad?, que es lo que genera más nerviosismo, un cambio. Hasta ahora él no ha sido proclive a cambiar en estas fechas. Pero el librito manda... Eso no elimina el nerviosismo de los ministros y los directores, sí, los jefes, que saben que puede haber movimiento. Pero el librito manda lo siguiente. El librito manda un cambio general. ¿Usted sabe por qué? Porque ya hay funcionarios que tienen 6 años. Otros tienen más, pero en la gestión de Medina, 6 años. Y ya lucen cansados, agotados, sin nada que ofrecer. Lucen ineptos. Y otros que tienen 2 años, igual. Lucen ineptos, no funcionan, no nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente de Medina? Según el librito, y yo a mi amigo se lo digo, es relanzar el gobierno con un nuevo cambio en las caras que dirigen los ministerios y las direcciones generales, para que así haya un nuevo impulso en este mitad de nuevo periodo que él tiene. Entonces, han habido demasiado escándalo, demasiados problemas. El gobierno luce agobiado, ¿verdad? Sí, muchas presiones, mucho... líos, problemas, denuncias. Doctor, el gobierno luce acosado. Entonces, ¿qué es lo que manda la situación? La situación lo que manda es un cambio general. Cambiar todos sus ministros y poner, quitar y traer gente que están ahí, cuadros buenos, medios del PLD que son preparados y todo, y ponerlo. Y coger y revolucionar el gobierno entero para hacer un relanzamiento. Porque la verdad es que la gestión de Medina ya luce muy, muy deteriorada y entonces necesita un cambio. Eso es así. Mire, este programa es la primera entrega de agosto, primer fin de semana de agosto que estamos haciendo, y habrá ocasión de volver a hablar del tema. Pero lo cierto es que el gobierno necesita eso y otras cosas. Sí, tal como usted dice, cumpliría el librito y hago un gobierno que aparente nuevo, y aparenta nuevo en la medida en que usted pone caras y criterios nuevos al frente de las posiciones públicas. Pero hay otro enredadero que tiene el gobierno, otro lío que debería salirse. Ese tema de la ley de partido. Todo el mundo sabe que eso no se ha aprobado por las posiciones encontradas que tienen los grupos del PLD, y eso lo está desgastando a ellos también, y lo está dividiendo cada día más. Porque, por ejemplo, la Cámara de Diputados, que antes era un foro de demostrar la fortaleza de ese partido cuando actuaban en bloque para las posiciones que tenían que enfrentar ellos como partidos, ya fuera en la oposición cuando le tocó, o en el gobierno que le ha tocado ya más de una década corrida, siempre actuaban como un bloque. Ahora se ven divisiones que van más allá ya de los razonables, porque se ha puesto en evidencia que para que los grupos minoritarios al interior de su propio bloque sean tomados en cuenta, tienen que mandar mensajes como: mira,
yo estoy aquí y no voy a apoyarte cuando tú me necesitas y no me tomes en cuenta. Es decir, ya esos son síntomas claros de un deterioro de lo que es el criterio partidario en esa organización, que el presidente Medina, como jefe del Estado, que es el principal líder de esa organización también, tiene la responsabilidad de recomponer, porque sí, claro, es su responsabilidad. Arreglar ese lío que ellos han desatado ahí por las confrontaciones, las malquerencias y las traiciones, que las hay también, que las ha habido, los comportamientos indignos, los malos agradecimientos, y una serie de comportamientos que son muy humanos, pero que no le lucen a ellos, ha traído ese deterioro que puede dar al traste con la condición de partido de gobierno de esa organización y concomitantemente desestabilizar el país. Por lo que uno espera que la ocasión de mediados de agosto, cuando se celebra la fecha de la restauración de la República, pueda ser aprovechado por este presidente que luce arrinconado, puesto contra la pared por tantos escándalos que no cesan, y aunque parecen del ámbito privado, a veces siempre van a tocarle la puerta al gobierno los escándalos, como el último que tiene que ver con el tema de Corde. Sí, eso no tiene son temas que el presidente debería sacudirse de que no tiene nada que ver, no absolutamente nada, pero le caen. Afectan la imagen del gobierno. Claro, porque al final, ¿qué es lo que están juzgando en ese caso? Hay un ministro que no fuera del gobierno de Danilo, eso no es lo que importa. No. Es que al gobierno le caen todos los escándalos. Y cuando no es una acusación de pago mal hecho por aquí, es que fulano hizo un escándalo por allá, es que el otro lo acusaron de violación por allí. O sea, hay un asedio a la buena imagen del gobierno que debería llamar la atención de los que dirigen el país. Y esa situación hay que revertirla. Sí. Y el único mecanismo disponible a las manos es ese ahora. Bueno, un cambio, se fueron todos estos. Cambiar los titulares. Y punto. Cambiar los titulares de la prensa. Ver cómo es la cosa, porque sí, el asunto está que este gobierno tiene un problema, y es que cada 3 meses, si usted analiza, hay una cronología, de cada 3 meses hay un escándalo. Cuando no es una cosa, es por otra. Oiga bien, cada 3 meses usted lo coge y lo lleva cronológicamente, como se han ido sucediendo las cosas. Y de 3 a 2 meses hay un escándalo. Cuando no es por esto, es uno que mató a uno, es uno por un robo, es un asunto gubernamental. Entonces, ¿qué pasa? Eso hay que cambiarlo. Hasta lo que parecen buenas jugadas. Porque usted se imagina se convierten en errores. Vamos a poner, se quedó la misma plantilla de funcionarios. ¿Qué usted cree que va a pasar? En estos 2 últimos años. En estos 2 últimos años que las ansias, las ansias y la misma presión que genera el cambio gubernamental que habrá de venir en 2 años. Sí. Eso usted sabe que en los funcionarios públicos abre un apetito. Se alocan. Como alocan. Dicen en el pueblo, los tigres, los denominados tigres, de moneda, y empiezan a hacer diabluras. Se alocan, se relajan. Entonces ahora, a eso indica que ahora es que el presidente tiene que tener la lupa ahí para ocultar bien cómo que se está manejando cada quien. Tiene que ser cuidadoso el presidente. Y más ahora, ¿usted sabe por qué? Porque antes habían aquí 3 líderes de reserva moral incuestionable, que era el doctor Balaguer, el doctor Peña Gómez, el profesor Juan Bosch. Y esos 3 líderes, no era que no habían cosas, pero eran un freno. Sí. Cualquiera, no, pues yo no voy a hacer eso, porque entonces está fulano ahí, entonces se frenaban. Pero ahora, a no estar los 3 líderes y tener este libertinaje en el seguimiento a personas, ¿verdad? De liderazgo, este libertinaje. Dale para allá, que no hay freno. No solamente el libertinaje, sino la falta de acceso a los líderes también. Porque yo recuerdo cuando estuvimos en la sala capitular, que a nosotros nos fiscalizaba directamente el jefe de partido. Sí.
y medidas que había que tomar con relación a la ciudad. Había que ir allá. Había que discutirla en el liderazgo máximo del partido. Sí. Igualmente los que eran del Partido de la Liberación Dominicana en su momento, sí. Reinaldo Pared, que era el vocero de los regidores del PLD en el Ayuntamiento de la Capital, era con Juan Bosch que despachaba los temas. ¿Y ahora? Ahora, ni siquiera los no líderes, lo ven. No, ni los líderes del Congreso tienen ese acceso al gran liderazgo. Por eso ese control moral que había. Cuando estábamos en la sala capitular, nadie se atrevía a hacer una diablura, porque no era que se iba a enterar el líder por la prensa, y que no, te llamaban. Sí, lo llamaban. Te llamaban. Ven acá, ¿qué es esto? Exacto, y cuando había temas de trascendencia, había que verla con el liderato nacional. Yo recuerdo cuando se estaban discutiendo las normativas para el desarrollo futuro de la ciudad, que eso había que hablarlo con la alta dirección del partido para fijar posición, por aquello de que siempre lo hemos referido aquí, que en ese entonces los líderes eran que escogían a los representantes en función de las calidades y de la cercanía que tuvieran con su pensamiento como dirigente máximo de los partidos. No llegaban los locos viejos ahí que pensaban contrario a lo que pensaba el líder. No tenían un enfoque diferente. Entonces, había esa cercanía en la toma de decisiones que garantizaban el control moral. Ahora eso no existe. No existe. Y ni siquiera los ministros tienen ese comportamiento. Entonces, recto. ¿Qué hay? Un desenfreno. Pero mire lo que pasa en la policía. Recientemente aquí pusimos el ejemplo de que en un intento por resolver un delito grave que se presentó aquí, como fue el asalto a 2 sucursales bancarias de manera simultánea, casi simultánea, y la Asociación de Bancos se pone chiva con eso, porque eso no puede convertir en una moda. Entonces presionan. Y en el intento de resolver eso, ¿qué hizo la policía? Un desaguisado. Entonces, cuando el presidente presiona al jefe policial para que resuelva delitos de gran perfil como ese, lo que le viene de allá para acá es todo lo contrario a lo que él busca. No, un escándalo, porque lo que se dice es que los policías que querían resolver el delito fueron a darle un tumbe a los delincuentes. Imagínense. Sí, así es la cosa. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que se le presentan al presidente cada día. Y con ese gobierno gastado, ineficiente, escandaloso. Sí, con mucho escándalo. Cada día va a tener más de eso. Entonces, el presidente tiene 2 disyuntivas al final de este mandato. La primera es tratar de buscar una reelección, que tiene sus dificultades institucionales para pasar. No es una imposibilidad, dado el estilo presidencial famoso con aquello que le definió del tiburón, ¿verdad? Eso no es imposible. Primera disyuntiva. Para eso necesita tener control, tener buena imagen, lo que él le llamaría tener buenos números. La otra disyuntiva es bajarse del gobierno de la mejor manera al final de este mandato y tratar de conservar una imagen política y pública adecuada para regresar o para influir en la política local. También para eso necesita bajar bien. Pero entonces, no en medio de una escandalera permanente. Para la reelección o para salir, necesita tener un cambio de funcionarios para que actúen de mejor manera. Tener un control de su gobierno. Tener un control. Sí. Entonces, él no se puede echar problema de nadie. Eso no es verdad. Porque usted ponga un funcionario, como le ha sucedido al presidente, que ha puesto gente a dirigir, y entonces esa gente se vuelven locos y empiezan a hacer diabluras y cosas, y a robar y a hacer de todo. Pero venga acá, usted lo pusieron para eso ahí. Entonces no puede cargar con eso. Pero parece... Por más que sean dirigentes, por más que sean de lo mío, por más que sean de lo que usted no puede, eso se convierte hasta en un asunto de abuso. Pues un abuso no puede hacerlo. Sí. Es un abuso de confianza. Que le aplique la mandaria. Pero parece que el presidente es muy solidario, excesivamente solidario. Sí, pero tú no puedes llegar al extremo. Es permisivo en eso, deja pasar muchas cosas. No sabiendo, o sí sabe más que yo de eso, que eso le va acumulando un expediente, le va desgastando su imagen, sí. Que al final a quien auditan es a él. Nadie se acuerda después. Usted me dice a mí ahora, ¿y quién eran los ministros de Leonel Fernández, que fue el presidente anterior? Me acordaré de algunos, quizás de los que han perseguido.
Efectivamente. Probablemente. Pero a Leonel lo mencionan todos los días. Bueno, ahora está Leonel en medio de una escandalera porque el expresidente Hipólito Mejía le tiró un misil. Todo por el tema político y de las aspiraciones. Porque también les digo, si Leonel no estuviera aspirando a volver a ser presidente, nadie lo estuviera torpedeando también. Eso igual con Mejía, si él no tuviera en esas aspiraciones, no estuviera tirando torpedos. O sea, ese afán de estar siempre en los focos mantiene a los líderes así. Entonces aquí, tienen que cuidarse los líderes. El problema aquí de los políticos dominicanos es que no hay retiro. Tienen que morir como los 3 grandes líderes con las botas puestas. Bueno. Entonces, al no haber retiro, ¿en qué se convierte un político que esté siempre aspirando? En un foco de atención, en un foco para tirarle, ¿verdad? Porque aspira, sí, claro. Y hay que pararlo. Sí. Es lo que piensa todo el mundo. Sí, sí, sí. Y también se convierten en una retranca al desarrollo de las nuevas generaciones. Eso es correcto. Eso es así. Entonces, ese es el caso del PLD. Lamentablemente, en nuestro país, ese es el estilo. El caso del no PLD, retirarse nunca. El caso del PLD por eso. ¿Por qué el PLD está fraccionado ahora? Porque Danilo se quiere quedar. Y Leonel quiere volver. Que no puede quedarse. Y el presidente Fernández quiere regresar cuando yo entiendo que no debería regresar. Tuvo 3 periodos, yo entiendo. Una cosa, ¿no? Eso no quiere decir que mi amistad y mi conocimiento de lo que él es y ha sido esté mellado. No. Yo entiendo que una manera de hacer que el país avance y progrese es imitando los buenos ejemplos de las democracias que tienen algo que enseñar, como las europeas, las norteamericanas. Son los buenos ejemplos y la generación ahí avanza de una manera normal, la generación política, el relevo político, porque los que han detentado el poder, que han tenido ese privilegio de llegar a presidir el país, se convierten después en referentes, no en obstáculos para el avance de las generaciones que vienen empujando desde abajo. Pero aquí eso no pasa, aquí el único que habiendo tenido todo el derecho a todo, no fue nada, fue Juan Pablo Duarte. Sí, así es. De ahí para acá, recordemos lo que pasó con Lili, con Santana, con Trujillo, con todo el que con Buenaventura Báez, todo el que se encaramó ahí, bueno, y Balaguer, que dio ejemplos sobrados. Quedarse ahí. Así que lo mío es estar ahí. Sí, el palacio es mi cosa. Entonces, así no. Eso no aporta a un desarrollo sano. Eso yo creo que la República Dominicana, el sistema político, los políticos que son los que componen el sistema, deben superar eso y establecer una especie de retiro oportuno. Por ejemplo, usted tiene ahora un ejemplo en la sistema español. Bueno, en España estaba el presidente Rajoy, cumplió casi 2 periodos, ¿verdad? Porque allá recortan las elecciones. 6 años, ¿no? Bueno, Rajoy, ¿qué hizo? Bueno, perdió por un lío de financiamiento. Lo censuraron por un escándalo. Se fue para su pueblo y renunció a todo. ¿Quién es el presidente del partido ahora? Un joven de 37 años. ¿Quién es el presidente del partido socialista? Un joven de 43 o 44 años. ¿Quién es el presidente de un partido nuevo? Uno de 40 años. Es decir, que en España hay un relevo y que el joven puede participar en política porque tiene la posibilidad de acceder a los principales puestos. Pero mire cuál es el ejemplo aquí. Aquí el ejemplo es que llega uno a la presidencia, se reelige, sigue con el gusanito prendido y quiere volver. Y si puede, vuelve y se vuelve y dura 8 años más. Sí. Y si puede durar 12, lo dura. Sí. Entonces usted tiene que hacer el recuento. ¿Desde cuándo es la democracia aquí? Bueno, la democracia empezó después de la dictadura y la Revolución de Abril en el 66, para llamarlo democracia. ¿Cuántos años van del 66 aquí? 52. 52, ¿verdad?
Muchos años. Entonces vamos a sacar, que lo hemos hecho en otras ocasiones. Balaguer, 22 años. Leonel, 12. ¿Cuántos van? 34. Danilo lleva 6. Va para 8. Está para 8. Sí, pero serán 8. Póngale 8. Sí, serán 8. Son 40. Entonces, de los 52, 54. 3 presidentes más. 3 presidentes. 12 periodos más. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay un problema que se concentra la presidencia de la República en pocos hombres, contrario a Centroamérica, que allá, por un decir una cosa, por ejemplo, en Panamá todo el mundo ha sido presidente. ¿Por qué? Porque no hay eso de esa reelección. Yo por eso soy antirreeleccionista, por mí mismo. Por mí mismo, porque no puede ser que una sola gente ocupe 12 años, ni 22 años. Pero lo que tenemos que abogar es porque en estos tiempos ahora se puso de 8. Bueno, pues son 8 y se acabó. Que se respete eso. Pero que se respete. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que si usted tiene el control de las cámaras, tiene 8 años, manda un proyecto, manda una adicional de lo que le gusta a los legisladores, que se llama manteca, es decir, dinero, y el asunto entonces vuelve y se mete 8 más y 14 y son 16. Así no se puede. Aquí hay un irrespeto a la Constitución. El forcejeo que hay ahora es... Se ha modificado 39 veces. Sí, casi siempre por lo mismo. Pero a veces por un solo artículo. El forcejeo que tienen los PLDistas ahora es por ver si modifican la Constitución un grupo para reelegirse que sigue el presidente, para reelegirse ellos con Danilo, o ver si modifican la Constitución para que Danilo pueda volver. A eso que se resume, y yo pronostico hoy que casi seguro esa segunda parte es la que va a acontecer, que se van a transar las fuerzas políticas PLDistas por abrirle la puerta al presidente Danilo que vuelva para que regrese, porque lo que pasa es que hoy día, si se queda todo como está, él no puede volver. No, ya terminó. Que sería lo correcto. Sigue hablando de... es de lo que por lo que abogamos nosotros. Pero lo grande es que usted ve legisladores jóvenes que pudieran ser presidentes, pero ellos no, ellos es el inmediatismo, bueno, porque son legisladores. Bueno, de paso. Exactamente. Sí, no que tienen la política como una... que el referente el referente para ellos no es esa democracia que citábamos. No. Donde usted ve un legislador en una de esas democracias parlamentarias europeas, cada legislador es una figura. Sí. Ahí no hay levantamano. Ahí todo el mundo tiene sus capacidades y representa un territorio. Aquí lo que pasa también es que los legisladores, en su mayoría, lo eligen por un territorio, no representan a nadie. No tienen que rendirle cuenta a nadie. Y por eso se comportan así. Y cuando vienen las modificaciones a la Constitución por los intereses, ellos simplemente se inscriben en la lista y pasan de estar firmes en una posición a firmar en la otra. Así es. Como le pasó al presidente Fernández y su amplia granja de crear cuervos, que según me dicen, todavía está tirando productos en estos tiempos. No. Que compite ampliamente con usted, doctor. Conmigo sí, porque yo tengo mi granja en plena producción de cuervos. Eso no se para. Danilo, que ahora es presidente, que se prepare, que usted verá cuervos ahí también. No, pero es que es la experiencia. Es que así. Cuando él se fue del gobierno de Fernández para disputar la candidatura, a él le pasó lo mismo. Él tenía un núcleo duro de seguidores esa vez y se redujo a un pequeñito. Sí, porque núcleo, son cuervos. Porque lo que era ministro, que él había puesto en su condición de ministro de la presidencia que tenía cuando Fernández, decidieron, bueno, entre un aspirante que puede o no puede llegar y un presidente que sí me puede quitar con un decreto, ¿qué elijo yo? Yo fui de los consultados por amigos, ministro. Ajá. Sí. Usted sabe lo que yo les recomendé, ¿verdad? Sí. Debe ser, está bloqueando. Usted es ministro ahora, que dice ahí. Que dice ahí quieto. Entonces, ya Danilo eso lo vio. Él sabe que eso viene y que cuando el presidente Fernández... el presidente Fernández le escribió aquel artículo del sobrecito, sí. Eso se lo aplicarán a él. Y por eso que el presidente Danilo no quiere también bajarse así. Yo sé que él quiere conservar la influencia política en caso de que se retire
dentro de 2 años y quiere poder regresar, y para eso tiene que garantizar, ahora que puede, tiene que garantizar para cuidarse que los cuervos no le piquen. De que los cuervos no le piquen y que después incluso no se lo entreguen al patíbulo, porque eso también pasa. Ah, no, hay cuervos malos, claro, muy malos. Que entregan. Pero recuerde a Fernández acabando de entregar el gobierno a su amigo, a su socio político de toda la vida, Danilo Medina. A las 2 o 3 semanas le están montando juicio político en los parques. Ajá. Funcionarios públicos recién nombrados. Sí, y le vocearon muchísimas cosas. Entonces, también una cosa va con la otra. Criticamos que no se quieran retirar, pero que aquí no hay respeto por la institución para nadie, que se llama presidencia. No. Cuando la ley aquí garantice un respeto a la institución que se llama presidencia, porque se lo gane el respeto, entonces quizá tendremos menos aspirantes a reelegirse y a quedarse eternamente aspirando a volver. Porque si usted se retira y lo dignifica el respeto que eso represente, bueno, usted se sienta tranquilo, como pasa con los presidentes norteamericanos. Correcto. Que una vez que salen, solamente el tosudo de ahora le falta el respeto a los expresidentes, pero eso no es habitual allá. Lo habitual es que el presidente en retiro en la democracia americana es una personalidad a ser respetada de manera permanente. Y no anda en esos afanes partidarios. Y tampoco anda poniendo titulares. Nada de eso. Usted se fue. Tranquilo. Ahora, aquí lo respetamos y aquí se le guarda el debido reconocimiento a sus aportes a la nación. Eso esperamos que pueda pasar aquí algún día en la República Dominicana. Vamos a una pausa. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Bueno, doctor, el tema de la ley de partido, ¿usted tiene alguna información nueva sobre eso? No, el jueves, que es cuando se graba este programa, el presidente de la comisión dijo que van a ir los 2 informes. ¿Cuál presidente? Porque habían 2. Henry Merán. Porque hicieron una subcomisión. Entonces en la subcomisión es que había un suplante de uno que dijo que él era el que podía convocar. Pero eso no es así, porque eso no... Bueno, yo no entendí, porque como yo fui parlamentario... En las comisiones especiales no hay vicepresidente. No. Entonces hay un diputado, que es amigo de nosotros, que se cogió esas atribuciones para lucirse ante el gobierno, porque eso no lo sabemos también. ¿Cómo lucirse ante el gobierno? Bueno, porque usted sabe que la gente del gobierno tienen una posición y él ahora es el gobiernista más grande, aunque es de un partido de los aliados. Bueno, pero él es gobernista. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Saludos a Radamés González. Amigo mío, ¿eh? Sí, y mío también. El asunto es el siguiente. Van a ir los 2 informes, el informe y un disidente, y yo le puedo decir lo que va a pasar. Ninguno de los 2 podría pasar. Ahora, si no consiguen la mayoría calificada que lleve esta ley. Ahora, ¿qué sucede? Hay un punto que sí le da... Dice el próximo presidente de la Cámara de Diputados que esos números yo los tienen ya. Sí le da, sí. ¿Por qué? Porque en el nuevo proyecto se pusieron de acuerdo para que las cúpulas de los partidos, la dirección decida cómo es. Ajá. Los de Danilo, los del PRM y los reformistas.
Pues entonces se quedarían los leonelistas solo, como quien dice. Sí, pero ahí están los números. Ese es el disidente, el informe disidente. Eso da sobradamente. Pero entonces, bueno, entonces... Y entonces, ¿qué es lo que plantea el leonelismo? Que no sea, que es según los estatutos. No, según los estatutos de cada partido. Bueno, entonces... El asunto está en la primaria, que sí es abierta, que sí es cerrada. Esa ley invalidaría parte de los estatutos de los partidos. Bueno, pero es una ley, está por encima de todo. Sí, se supone que sí, pero las leyes también a veces son inconstitucionales. El problema está que no, pero usted sabe que la ley de partidos es para normar los partidos y cada partido tiene que ajustar su estatuto a esa nueva ley. Sí, pero la ley es la que se tiene que ajustar a la Constitución. Exacto, ajustarse a la Constitución, claro. Porque las leyes también tienen superioridad. Bueno, entonces... Que se llama Constitución. Yo estoy de acuerdo que se apruebe la ley de partidos. ¿Usted sabe por qué? Porque es muy bueno para el sistema político que haya ciertos controles, aunque esto no es lo mejor, pero ayuda. Pero en el desorden que hay ahora. Ahora yo le voy a decir, siempre las cúpulas han decidido cómo es el método. Pero que así es, eso está bien. Siempre han decidido. Pero los números dan para eso, pero no dan para el otro propósito. ¿Cuál es el otro? El que se dice que está latente en el tema, que buscar una contabilidad que también dé para los cambios en la Constitución. No, eso no da. Porque el PRM no se va a prestar a modificar la Constitución ahí se cayó para reelegir a Medina. Ahí se cayó. Quizás esa parte. Mira, eso de la Constitución, eso es más complicado. Pero quizás sí el PRM puede dar apertura a que se quiten los candados para que pueda regresar. Porque también negociar es transar. Y ahí también creo que al interior del PLD se podría conseguir mayoría. Yo particularmente si finalmente Danilo plantea eso. Es más, si por mí fuera se redujera un periodo y nunca más, y le aumentara 5 o 6 años. No, pero y nunca más. Yo creo que un periodo... Si fuera por mí. Creo que un periodo adicional está bien. No, pero usted también puede hacer otro. Pero eso usted garantiza que esa aspiración adicional del presidente en ejercicio está enmarcada dentro de un sistema de controles que impide a que él tome ventaja como presidente frente a los demás. En esta ley hay puntos para eso. Que es lo que existe en la Constitución americana. Pero en esta ley nueva, en este proyecto de ley hay puntos que regulan ese asunto. Oiga detalles. No tan rígido, pero hay partes. Oiga un detalle del sistema americano. Cuando el presidente en ejercicio está en campaña para la reelección, él no puede hacer una llamada del teléfono del avión presidencial para fines políticos. Bueno. No puede hacerlo. Es decir, hay controles. Yo sé que que está en ejercicio ahora va a relajar todo eso y va a hacer otra cosa. O lo va a intentar, porque también hay instituciones que respetar en Estados Unidos. Si aquí fuera así, usted no tiene por qué temerle a una reelección de un presidente en ejercicio, que sea una reelección y no más. Porque si él se tiene que ceñir a las normas que regula el sistema para la elección de todos los que aspiran, pues no hay por qué temerle. Si usted hizo bien su trabajo, lo normal es que reciba un premio. Si usted no hizo bien su trabajo, lo normal es que reciba una recriminación del elector y no lo reelijan. Eso, y aquí ya pasó con Hipólito Mejía. Sí, Hipólito Mejía intentó reelegirse y cuando la gente fue a votar tenía muy pendiente la crisis de los bancos. Sí, y todo ese lastre que sigue un gobierno que no se maneja bien, y en democracia y con el estilo campechano y relajado de Hipólito Mejía, él de todo modo respetó las normas, hay que decirlo, respetó las normas. Nadie acusó después a Hipólito Mejía de que sacó dinero de aquí para allá, para hacer campaña, para favorecerse. No hizo de eso. No. Entonces, ¿el resultado cuál fue? El presidente Mejía perdió las elecciones, a la reelección, y no pasó nada. En el país no se viró, no hubo una guerra, no pasó nada. Él le entregó el gobierno al que ganó. Si hay esa garantía de que no va a haber atropello, puede permanecer, a mi modo de ver, el formato actual. Usted lo eligen y tiene derecho a presentarse a una
segunda opción presidencial, si lo eligen. Bueno, este proyecto de ley tiene algunos puntos que contribuyen a eso, en el financiamiento y el asunto que no se puede hacer inauguraciones, ni una serie de cosas que están ahí en el proyecto que son buenas porque ayudan al establecimiento de un régimen más acorde con lo que debe ser la decencia y no extralimitarse en el poder. Ahora bien, el asunto de modificar la Constitución, porque yo oigo gente que hablan, no, que se modifica, eso no es así, Oiga, uno lo ve. Pero usted lo que dice que eso se resuelve fácil ahí con dinero. Entonces, sí, pero no diga que es complicado, pero lo que es caro. Espérese, es un método que lleva, tiene repercusiones. Claro que sí. Espérese, eso no es así. Ahora, el problema hay que tragarse está, su tiburón, ¿verdad? El problema está, oiga, ¿cuál es el problema? El problema está que uno lo ve y dice, no, que convocan y qué sé yo. Pero mire, parecería mentira. Montar esas dos cámaras ahí para modificar una constitución. Es laborioso. Es laborioso. Y aquí, porque ha entrado en un régimen de mucha decencia, pues hasta tiros puede haber. ¿Usted sabía eso? Sí. Porque ahí sí es verdad que los intereses se ponen a 1000. Pero los tiros es si no pagan bien a tiempo. Pero si se resuelven los compromisos, no hay tiro. No, pero que a veces hay legisladores que, por ejemplo, hubo una etapa aquí que hubo una modificación, que si yo estoy ahí tiro 2 tiros y no se da. Pero usted no fue cuando matan a Peña Gómez, cuando el porcentaje. Bueno, que no supieron y además se fueron. Peña Gómez abandonaron el escenario. Mandó Peña a Franco a tirar un discurso que era vocero, que se retiraban, lo dejan solo. Y Botello amarró el asunto. Lo amarró Botello y Peinado y Danilo. Los que estaban ahí. Y Danilo que estaban ahí. Ese mismo Danilo. Entonces. Ese mismo, Sí, el mismo Danilo. Entonces Peña. ¿Qué fue lo que se tragó Danilo? Que ellos no jugaron. Una tilapia. Una tilapita, porque después fue un tiburón. Nosotros tenemos los votos. Llamó a Peinado y ahí pasó el asunto. Entonces, nada más queremos esto. Que fue otro error del licenciado Peinado. Porque con eso él le abrió la compuerta. La compuerta a Leonel Fernández. Pues un fallo. Entonces, son errores políticos que se cometen en esas asambleas, que son de bastante, son situaciones difíciles que se presentan. Entonces, ¿sabes? El doctor Peña Gómez cometió ese error, que no podían abandonar y si no armar un lío. Doctor, ahí está, lo mataron. El entonces senador de San Cristóbal todavía no ha explicado bien eso. No, se quedó abajo en el carro, con el carro prendido, que era presidente del Senado. No ha explicado bien todavía cuál fue su papel en ese tema. Ay. Eso es laborioso, pero hoy día en el libro que yo se trabaja en el libro que yo voy a escribir tiene varios pasajes sobre esas vivencias que se dieron ahí, que van a ser bastante interesantes, cosas que no se dicen. Pero es un libro, usted sabe que va a llevar muchas cosas. En la última modificación constitucional que se dio para ese tema, interesante. Yo le recomiendo que para su libro, que escriba un capítulo sobre esa última modificación también. Consulte a Fiquito. Ah, sí, claro. Ojo. Fiquito y Lucía Medina. Sí. Para esa última modificación son referentes para tener información de primera mano de cómo fue que se cocinó el sancocho ahí. No, y a Cristian Paredes, que estaba también el buen amigo Cristian que estaba ahí. Pero especialmente al cónsul. Sí. Especialmente. Al cónsul, que es un hombre de grandes experiencias en amarres. Sí, sabe. Y de bajo perfil, además. Eso es parte de su talento. Pero es evidente a propósito, yo tengo una consulta con el querido compañero y amigo Fiquito, que fundador de políticas públicas. Sí, fundador de políticas públicas. Y además es un decálogo de los 10 mandamientos del pica pica. Y él me tiene unos tips importantes. Unas consultas. Sí, unas consultas. Fiquito sabe. Sobre el pica pica. El pica pica es una cosa terrible, porque el pica pica, usted le dice, usted es un pica pica y se ofende.
Oiga cómo es, se ofenden cuando lo descubren en su acción, una ofensa. Pero tiene razón en ofenderse porque no es una labor honorable, no lo es. No es honorable. Ni siquiera a nivel de pica picón es honorable. De manera que... Hay gente que hacen una agenda previa. Sí. Hoy voy para tal sitio, Se murió fulano, vamos para allá. Pero esos son los pica pequeños. Sí, porque hay 3 tipos en la clasificación. Por eso le digo, a nivel de pica, de los mega pica que es el mediano, el pica piquita, que es el chiquito, y el pica picón, que pica duro. Sí. En el pica picón hay unos ejemplos aquí en la República Dominicana activos, sí, pero los bastante fuertes. Los hay mega pica picón. Sí, ya eso sobrepasan. Mega pica. Sí. Los hay que han pasado de la intrascendencia a residir entre la gente de la gran oligarquía dominicana. Sí, señor. Porque han tenido suerte en su lance del anzuelo y le ha ido bien. Bueno, uno lo... No le diga nada, porque ahí sí la ofensa es grande. No, uno lo que tiene que tratar de definir los conceptos, pero no ponerle nombres, porque ahí se complica. Sí, ahí se complica. Pero insisto yo en que ese lío que tiene el PLD con la ley de partido, que probablemente no, en el caso de Danilo Medina, que es un gran estratega de la accionar político durante casi toda su vida, quizá tiene un plan ulterior, porque fíjese cómo ha ido sumando. Primero han desmontado lo que era el criterio inicial del problema de la ley, y después han ido sumando voluntades, que uno a veces se pregunta cómo se logran esas sumas de voluntades, porque ya usted me dice a mí que el principal partido de oposición está sumado o está decidido a apoyar una versión de la ley que se parece a lo que quiere el danilismo. Así es. Entonces, probablemente eso tiene un esquema. Si no se puede en esta legislatura, en la próxima que se inicia dentro de un par de semanas, habrá un danilista de fuste en la presidencia de la Cámara de Diputados que va a facilitar los temas de la agenda, de poner en agenda, de las comisiones, porque todo eso probablemente obedece a un esquema. Sí, hay un plan. Difícilmente al presidente Danilo Medina se le dan las improvisaciones. Sí, él suele hacer sus porque esquemas. Hay que decir que Danilo es un político que siempre ha estado ahí y sabe lo que hay que hacer. Sí, y alineado no a los locos, ¿no? Alineado que salió. Alineado con ciertos criterios e interpretaciones políticas de las que se dieron a mediados del siglo pasado, en otras latitudes del mundo. De manera que sabe aplicarlo. Estamos ante eso y un hombre que tiene buen galillo, según él. Sí, claro. De parte con los tiburones. No, eso no es nada. De manera que... Tragarse un tiburón y otro, ¿qué? Eso no es nada. No es nada. Sobre todo, parece que el problema está en eructar y él dice que no eructa. No. Así es que con Danilo me parece que va a haber que seguir lidiando. También esa inteligencia del presidente, me imagino que lo tendrá convencido de las cosas que planteamos al inicio, de que lo que le conviene ahora es replantearse la composición de su gobierno para buscarse un respiro, un balón de aire nuevo, porque la verdad es que lo tienen al salto de la pulga con los escándalos, y también le permitirá esa agudeza política también saber que no puede sacrificar su maquinaria, que es el partido, porque en los partidos políticos, sobre todo cuando vienen las épocas electorales, todo el mundo es necesario. Y es más, hay fichas que son imprescindibles. Y él ya fue fruto de esa convergencia de voluntades. Su presidencia es fruto de esa convergencia de voluntades y de interpretación inteligente de los momentos. Cuando los PLDistas decidieron en el año 12 que lo que convenía era llevar al presidente Danilo, porque daba un balón nuevo de oxígeno a la conducción del partido en el gobierno, porque reelegir a Fernández quizá iba a ser muy cuesta arriba esa vez. ¿Y quién fue el principal abanderado de la reelección del presidente Medina? Fue Leonel Fernández. Leonel, claro. Y ellos siguen siendo los mismos jóvenes ya maduros,
inteligentes ya no tan jóvenes, que lograron, ahora maduro quiere decir con más conciencia, no necesariamente más inteligentes, pero sí con más conciencia de lo que conviene hacer y cuándo conviene hacerlo. Ellos dos fueron los que montaron eso que narrábamos aquí que pasó en el Senado cuando se modificó la Constitución, fue fruto de la agudeza política de esos cuadros, Danilo Medina, Leonel Fernández. Leonel Fernández era secundón en esos tiempos, el comandante Botello, sí. El gran comandante Euclides Gutiérrez, ese tipo de personajes que tomaban decisiones. Era los que estaban ahí en la Cámara. Era los que estaban conduciendo el proceso. Eso sí. Y la habilidad lo llevó a tomar una decisión correcta, que fue buena. Viéndolo desde el punto de vista de ellos, fue correcto. Claro, y ellos están ahí. Sí, claro. Ellos han de saber que seguir el derrotero que llevan, a menos que tengan un diseño que les garantice el éxito, que yo no veo, y que no tengo por qué verlo cuando estoy ahí adentro, lo que le conviene es arreglar el lío que tienen ahí y enderezar el gobierno. El gobierno no va bien. Aquí la gente se queja de temas puntuales a los cuales no se le da respuesta. Porque lo otro es que el PLD no puede darse el lujo de presentarse otra vez a una elección dentro de 2 años con un problema como el de la inseguridad ciudadana sin resolver. No, eso es un problema serio. Son cosas elementales que un gobierno tiene que resolver. Lo grande de eso es que excusa. la gente se le olvida, pero ahí en ese palacio de este periodo de Danilo, los 2 periodos, han hecho ruedas de prensa, han convocado, anunciando planes y ninguno funciona. Tolerancia cero, me acuerdo una vez que anunciaron. Ninguno funciona, ninguno. No. Porque también aquí el problema está en las consecuencias. Como es un país que no hay consecuencias, tiene un exceso de libertad, cada quien entiende que hace lo que le plazca. Bueno, entonces, eso es. Las consecuencias son vitales, doctor, para usted tener un régimen, ¿verdad? Un gobierno que la gente se ajuste a llevar una vida dentro de lo correcto. Pero la gente hay que pero sí no hay consecuencias. No, la gente, doctor, la gente hay que ajustarla con un plan, con una política pública de seguridad que funcione. Usted no puede tener un Ministerio Interior que no esté consciente de qué es lo que le toca hacer. O una Policía Nacional andando en chancleta. No hay consecuencia de nada. Pero además de que no hay consecuencia, tampoco la hay para el que no funciona. Porque en China y en Singapur nadie inventa. Pero el primero que no inventa es el ministro responsable. Porque usted sabe cuál es la consecuencia. Sí. Va el mismo ministro. Sí, pero es que las consecuencias no deben ser solamente para el ciudadano. Es para el que también le toca aplicar la autoridad. Sobre todo. Eso hay que también llevarlo al paredón. Mire cuando explotó el tema de que iniciamos hablando de la policía. ¿Y qué pasó? Nada. Todo el mundo en este país maneja el tema sí, todo de el mundo que lo sabe. que pasó fue que unos policías intentaron tumbar a unos delincuentes. Eso lo maneja Titirimundati. ¿Y en qué está eso? En nada. Pero eso era para que en un país organizado cayeran las cabezas en cascada. No, pero preso y muerto. Sí, en cascada. Todo. Mientras aquí no cambiemos el sistema que tenemos, que las consecuencias son tan débiles, el problema de la delincuencia combinado con un crecimiento demográfico excesivo que tenemos, porque esa es una política pública que no se está aplicando aquí. Aquí esto es muchacho y gente. Entonces, no hay consecuencia. Un crecimiento demográfico loco que trae el crecimiento demográfico. Eso viene acompañado de varias cosas. Insalubridad, baja escolaridad, perfiles llevados a ser delincuentes, porque un muchacho criado a veces en un barrio sin ninguna atención en hogares desintegrados. Y hogares desintegrados, que es lo que da un delincuente en potencia. Claro. Entonces, ejemplos negativos que tienen muchos jóvenes desde pequeños, que usted ve que el ejemplo en muchos barrios es, no, yo quiero tener jipeta,
y quiero ser como fulano. Fulano es narcotraficante el narcotraficante del barrio que está manejando dinero y se encuentra muy bien. Entonces, esas son cosas que usted tiene que irla planificando y con las consecuencias adecuadas, eso se puede controlar. Pero si seguimos como estamos, sin un régimen de consecuencias fuerte y sin un crecimiento demográfico controlado, esto va a seguir mal y mal y mal, y no habrá políticas de estas débiles que aplican los gobiernos que funcionen. Eso no es verdad. No, y entonces que nos estamos haitianizando cada día más. Lo que más se multiplica es la mugre. Vamos a una pausa. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Doctor, ¿qué usted cree que va a pasar con el demócrata de Nicaragua? Bueno, él está aferrado al gobierno, pero él llegará el momento que no va a soportar porque el pueblo está en las calles. Todos los días hay protestas, van más de 277 muertos. Él tiene la iglesia en contra, tiene todos los sectores en contra, ya los países amigos de la OEA también en contra, los Estados Unidos y todo, y él aferrado ahí. Entonces eso va rumbo al fracaso. Eso deberían hacer en Venezuela y en Nicaragua, deberían hacer lo que hicieron en Panamá, irlo a buscar a los dos. Todo sigue igual. Rumbo al fracaso. Sí, irlo a buscar, un comando y llevarse esos caballeros y llevarlo ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Yo vi una entrevista de un hermano de él. Yo la vi también. Y lo acabó. Humberto Ortega. Humberto era el jefe del ejército en la otra versión de ellos. Él ha traicionado lo que fue la revolución sandinista. Qué locura, eso no tiene nombre. Y lo que está pasando en el otro país del siglo XXI, óigame. Sí, la verdad es que uno a veces se queda pensando ¿y hasta dónde? ¿Y cómo es? Además, ¿quién es que va a ayudar a esta gente? Porque ese organismo inoperante que tenemos que se llama OEA, eso no es, eso no sirve. No, eso Entonces, la gran potencia que debería ser el padrino, la democracia, que hablan durísimo aquí vienen a hablar muchísimo disparate y a exigir que lleven los ladrones a los tribunales y que sí o qué, pero fíjense en ese problema. O la situación aquí demanda más atención que lo que pasa en Venezuela y en Nicaragua. Pues aquí vi el tipo de la embajada que fue a dar clase a la Procuraduría. No, ellos le dan seguimiento a todo lo que pasa. Pero no hay acción. La verdad porque hay un cambio. Nicaragua se está desarmando. De que no se puede intervenir a nadie, que no se puede. Y en base a eso, hay dictadorcitos como este, porque es una dictadura, que abusan de ese criterio que hay ahora establecido en el hemisferio occidental, de que no se puede intervenir los países porque de una vez una invasión, una qué sé yo qué, y entonces hacen todo este tipo de locuras. Pero ese hombre llegó al extremo de que puso la esposa como vicepresidente, pero eso no tiene nombre. Hay que decir quién es la esposa. La esposa es una chamana de sobaco peludo que ahora es vicepresidenta y primera dama de Nicaragua. Vaya usted a ver. No, y puede ser la presidenta. Claro. En el esquema que ellos tienen trazado. Sí. Vaya usted a ver. Eso es lo último. Bueno, los ayuntamientos regresan la próxima semana.
Usted está viendo